Saludos a todos. Soy la doctora Solange Muñoz y ejerzo la medicina integral bioenergética. En esta oportunidad compartiré la primera parte de la conferencia Uso responsable de la medicina natural en tiempos de pandemia. Pero antes veamos un aviso importante. Cuando escuchamos medicina natural, lo primero que viene a la mente son plantas medicinales. Sin embargo, es un concepto mucho más amplio, ya que comprende una gran variedad de terapias y técnicas, todas con el objetivo común de estimular la capacidad curativa innata de la persona, generando un equilibrio físico, mental y emocional. Su principal característica, por tanto, es el manejo integral de cada paciente. En esta primera parte nos referiremos únicamente al uso de plantas medicinales y derivados. La medicina natural, practicada por un profesional médico capacitado, en muchos casos puede reemplazar el uso de fármacos, especialmente cuando son cuadros clínicos de poco tiempo de evolución. Sin embargo, mientras más crónico es el proceso, la medicina natural tomará una postura complementaria, coadyuvando para una mejoría más rápida, además de trabajar aspectos que la medicina convencional habitualmente no considera, tales como el estado emocional del paciente. Lamentablemente, en el caso de COVID-19 sintomático, la medicina natural no debe ser utilizada como tratamiento sustitutivo al protocolo recomendado por los diversos ministerios de salud, sino que se utilizará como valioso complemento a la terapéutica convencional. No existe una cura para el COVID-19. Sin embargo, a través del fortalecimiento del sistema inmune, logramos disminuir el impacto de la enfermedad. Aún no se han encontrado fármacos efectivos y la única forma de matar al virus sería matar al huésped, y al parecer esa no es una alternativa a considerar. Y respecto a la vacuna, aún falta ver el efecto a largo plazo. Viendo todo esto, se hace aún más difícil pensar que una medicina natural pueda ser considerada como curativa frente a este virus, ya que existen por detrás grandes intereses de la industria farmacéutica para descalificar todo aquello que sea de libre acceso a la población. ¿Escucharon el término farmacia? Hay mucho que hilar ahí, pero por ahora continuemos. En general, el tratamiento de una infección viral es sintomática, puesto que no se podría atacar al virus sin generar daño al huésped. La única enfermedad viral que tiene cura farmacéutica hasta el momento es la hepatitis C. Fuera de ello, la mayor parte de los medicamentos antivirales tienen como función ralentizar al virus para que el propio sistema inmune haga su trabajo adecuadamente. Tener un buen sistema inmunológico es la mejor forma de hacer frente a una enfermedad infecto-contagiosa. Nuestro sistema de defensas tiene la capacidad de generar anticuerpos, que son medicamentos biológicos destinados a combatir al invasor. Por lo tanto, mientras más fortalecido se encuentre nuestro sistema inmunológico, la enfermedad tendrá menor impacto en el organismo. El uso de remedios de origen vegetal se remonta a la prehistoria, siendo una de las formas más extendidas de medicina. Existe evidencia del uso de plantas medicinales prácticamente en todas las culturas. En la antigüedad, el uso de plantas medicinales con fines curativos tenía un contexto mágico religioso. Sin embargo, con el paso del tiempo, la herbolaria ha evolucionado a una forma científica, la cual explica las propiedades de las plantas basándose en el estudio fitoquímico de los compuestos activos responsables de su actividad biológica. Esta ciencia es la fitoterapia. Haciendo un paréntesis en esta parte, podemos decir que antes de 1910, la práctica de la llamada medicina occidental era bastante distinta a la que rige en la actualidad. El uso de plantas medicinales y otro tipo de terapéuticas que ahora clasificarían como alternativas eran empleadas por un gran porcentaje de profesionales de la época. El modelo de la medicina convencional, junto con el empleo de fármacos como tratamiento de elección, se hizo predominante a partir de 1910, luego del famoso informe Flexner, que muchos consideran como un gran avance en los planteamientos del estudio y práctica médica al plantear estándares de calidad. Muchos otros lo objetaron desde su creación, pero pocos saben que detrás de dicho informe habían intereses económicos importantes, ya que fue un estudio financiado por John D. Rockefeller, magnate del petróleo,
en la época en la que se había descubierto el potencial para desarrollar fármacos a partir de este producto. No parece casual que el informe Flexner recomiende el uso de fármacos para básicamente cualquier enfermedad. Pero volvamos a lo nuestro. ¿Qué es el principio activo? El principio activo de una planta es aquella sustancia química, producto de su metabolismo, que tiene actividad farmacológica y le confiere su propiedad terapéutica. Dosis mínima efectiva es la cantidad mínima de sustancia, en este caso la parte que vayamos a utilizar de una planta medicinal determinada, que cuenta con el principio activo necesario para generar un efecto terapéutico sin efectos adversos. Las dosis que les comparto en esta presentación las obtuve a lo largo de más de 10 años de estudio de fitoterapia y su aplicación en pacientes, donde logré determinar la dosis mínima efectiva de más de 100 plantas medicinales, tanto para el uso de la planta fresca o seca y de la tintura para la elaboración de microdosis. ¿Cómo usamos las plantas medicinales? Existen diversas formas de aplicación. En esta ocasión veremos únicamente las que vamos a emplear en el caso de esta enfermedad viral. ¿Qué es una tisana? Una tisana consiste en llevar el agua a ebullición y en ese momento agregar las plantas requeridas y dejar hervir por 5 minutos más. Luego retirar del fuego y dejar 5 minutos con el recipiente tapado y luego de eso ya podemos colar y servir. En cambio, una infusión es en la que utilizamos una taza, por ejemplo, de agua recién hervida, donde se agrega la parte de la planta a ser utilizada y dejamos reposar con el recipiente tapado durante 10 minutos. En el caso de raíces, como en el caso de la valeriana, que veremos más adelante, dejamos unos 20 a 30 minutos. Una decocción, en cambio, es cuando llevamos un recipiente con agua fría en el que agregamos las partes de la planta que vayamos a utilizar y la llevamos a fuego lento hasta que rompa en hervor. A partir de eso se deja hervir entre 5 a 10 minutos. Bajamos del fuego y mantenemos el recipiente tapado por unos minutos más. En los preparados referentes al tema que nos concierne, las decocciones únicamente las utilizaremos para vaos y gárgaras. El macerado consiste en dejar en remojo la planta medicinal en agua fría entre 8 a 24 horas según la parte empleada. Luego colamos y servimos. Una ventaja de esta forma de preparado es que las sales minerales y las vitaminas se conservan mejor. Por este método se elaboran las tinturas madre, que son maceraciones en alcohol, de ahí derivan las microdosis. El saumo consiste en poner la planta medicinal seca en un brasero y utilizar el humo con fines determinados, como veremos más adelante en el caso del eucalipto. La microdosis es la primera dilución hidroalcohólica de una tintura madre. Es de fácil utilización y con una ínfima posibilidad de efectos adversos. Las decocciones, como dijimos, las vamos a utilizar solo para gárgaras y vaos. En este caso específico de las plantas medicinales no recomendamos el uso en embarazadas, lactancia ni en niños menores de 1 año. Ninguna de las dosis mencionadas en esta presentación son recomendadas para menores de 13 años. Paracelso, un alquimista, médico y astrólogo suizo, decía que todas las sustancias son venenos, no existe ninguna que no lo sea. La dosis es lo que diferencia un veneno de un remedio. Eso significa que si consumimos una cantidad baja de un determinado compuesto químico, fitoquímico en este caso, sus efectos serán adecuados o nulos si la cantidad es muy pequeña. Sin embargo, si la cantidad es muy grande, las consecuencias pueden llegar a ser considerablemente negativas e incluso mortales. Es importante recalcar en esta parte que natural es diferente a inocuo. Es algo que debe ser considerado cuando trabajamos o cuando utilizamos plantas medicinales, porque muchas veces las personas, pensando que las plantas medicinales no causan efectos adversos, aumentan mucho la dosis y en este caso sí se puede presentar algún problema. En este caso nos vamos a referir exclusivamente a las plantas medicinales que son utilizadas para el sistema respiratorio. Se sabe que esta infección viral tiene también manifestaciones gastrointestinales, sin embargo, nos vamos a abocar únicamente a la sintomatología respiratoria. Y vamos a ver también las plantas medicinales más utilizadas y difundidas a nivel mundial. En cuanto a los beneficios de cada planta medicinal, únicamente haré referencia a los concernientes al sistema respiratorio y general, sabiendo que cada planta medicinal tiene además numerosos efectos a nivel de otros sistemas. Algo importante que debemos considerar acá
es que no debemos utilizar azúcar para endulzar los preparados. Por otra parte, si vamos a utilizar miel, es mejor no utilizarla en agua caliente, ya que pierde no solo el aroma, sino su contenido enzimático y los flavonoides. También se recomienda tomar las bebidas calientes o tibias, no hirviendo. Y principalmente no usar una cantidad mayor a lo recomendado, salvo bajo indicación y supervisión de un profesional. En el canal de Espacio Orión Reinventa tu Mundo pueden encontrar una grabación de una charla del año pasado donde hablo de otras plantas medicinales que no vamos a mencionar en este caso. Para darle un fin didáctico a esta presentación he utilizado este sistema marcando con semáforos en qué casos debemos evitar el uso de la planta medicinal, en qué casos lo usamos con moderación y en qué casos lo podemos usar sin problemas o en todo caso es recomendable utilizar. Vamos a ver que en el caso de evitar no hemos puesto esto en ninguna planta porque en las dosis que estamos utilizando ninguna va a presentar efectos adversos notorios. Empecemos con el eucalipto. El eucalipto es una de las plantas más conocidas y utilizadas en los remedios naturales. Para el uso medicinal usamos las hojas redondas, que son las que brotan en las ramas inferiores del árbol. Los efectos beneficiosos de esta planta se deben a la presencia de aceites esenciales, principalmente el cineol, flavonoides, taninos, etc. Los casos más frecuentes de toxicidad se dan por el uso sin diluir del aceite esencial. Sin embargo, pese a que son menos intensos, los síntomas de sobredosis por un uso excesivo de las hojas son similares al consumo de las plantas, especialmente en la forma de decocción. Acá tienen las dosis mínimas efectivas que se puede utilizar tanto para las tisanas, las infusiones y las decocciones. En cuanto a las fases o al momento en el que es indicado utilizar esta planta medicinal, la tienen acá. Se puede utilizar en todos los casos, pero en formas diferentes como pueden ver. En este caso veremos el uso de la raíz fresca del jengibre. Los principios activos son los gingeroles y los zoagoles. Una de las preocupaciones habituales del uso de jengibre es el temor de que suba la presión arterial. Un paciente hipertenso controlado no tendrá problemas utilizando las dosis aquí recomendadas. Además, el jengibre fresco tiene menos posibilidad de aumentar la presión que el jengibre seco. Fuera de los beneficios mencionados acá, podemos decir que el jengibre disminuye las concentraciones de triglicéridos y de colesterol LDL, lo cual es importante ya que niveles elevados se asocian a mayor gravedad del cuadro clínico, como veremos en la segunda parte. ¿Cómo utilizamos el jengibre? La dosis mínima efectiva que se va a considerar en este caso la tienen acá mencionada. Se sugiere el uso de tisanas, infusiones y decocciones. El jengibre tiene una baja toxicidad, sin embargo se recomienda no excederse en las dosis acá recomendadas. En cuanto al uso en las distintas fases, ya sea en la prevención, en el tratamiento y en la recuperación, tenemos acá los preparados sugeridos. Vamos a hablar ahora del matico. El matico, también llamado hierba del soldado, pañil, achuclín, posee taninos, los cuales le confieren sus propiedades, pero en dosis altas genera irritación gastrointestinal. Su composición varía un poco de acuerdo al origen geográfico de cada planta y a la variedad a la que pertenezca. Todas ellas son de la familia Piper. Se han contabilizado alrededor de 23 y 68 compuestos con una mayor presencia del eneldoapiol, que es una sustancia que tiene efectos insecticidas, antiinflamatorios y además la presencia de bencenoides que le confieren propiedades antibacterianas y citotóxicas. Acá tenemos la presentación o la forma de preparación que se sugiere para el matico. Personalmente solamente sugiero el uso en infusión, ya que cuando se procede a una decocción o a otro preparado, el matico puede desarrollar muchas más propiedades no deseadas. En cuanto al uso, se recomienda especialmente simultáneo al tratamiento médico convencional. La huira, también conocida como marcela, tiene numerosos beneficios que se deben a la presencia de glucósidos, mucílagos, taninos, etc. Se dice que el efecto antiinflamatorio de la huira puede ser incluso comparada al efecto del diclofenaco. Las dosis mínima efectiva que se utilizan en este caso las tienen acá, tanto para las tisanas, infusiones y decocciones. ¿En qué momento se puede utilizar la huira? Se puede utilizar tanto en la prevención, en el tratamiento coadyuvante y en la recuperación del paciente.
La manzanilla. La manzanilla es una planta que ha sido utilizada durante siglos por sus propiedades medicinales. Entre sus principios activos están la cumarina y los aceites volátiles, incluyendo el bisabolol, matricin, entre otros, así también como flavonoides y un compuesto específico que se llama apigenina, que le confieren las propiedades que pueden ver acá. En cuanto a la dosis mínima efectiva de manzanilla, tenemos acá las recomendaciones y el uso tanto en la prevención, tratamiento y recuperación, ya que además se ha visto que la manzanilla tiene efectos estimulantes del sistema inmunológico. La malva. La malva es una planta que crece normalmente en los jardines, en la calle, se considera muchas veces como una mala hierba, pero es una planta que es rica en nutrientes, fuera de los mucílagos, flavonoides, fitoesteroles, etc., que le confieren estas propiedades que ven acá. Tiene además vitaminas A, vitamina B1, B2 y vitamina C. Por lo tanto, tiene un notorio efecto protector de mucosa respiratoria y además digestiva, y en general posee muy baja toxicidad. ¿Cómo se utiliza? La malva normalmente la vamos a usar en macerado, se la puede utilizar en infusión, especialmente para hacer gárgaras, y en decocción, como vamos a ver más adelante, en preparados que yo recomiendo a mis pacientes. En cuanto al uso, se recomienda predominantemente en la fase de tratamiento coadyuvante. El orégano. El orégano, fuera de las propiedades medicinales, tiene vitaminas A, C, E y vitamina K, además de fibras, folatos, hierro, magnesio, vitamina B6, calcio y potasio. Los fitoquímicos más potentes que contiene son flavonoides, taninos y ácidos fenólicos, y especialmente el aceite esencial carabacrol, que es el que le confiere especialmente todas sus propiedades antisépticas. La dosis mínima efectiva de orégano la tienen acá mencionada y vamos a ver un preparado específico para hacer los baos. ¿En qué momento de la enfermedad se puede utilizar? Se sugiere que principalmente se utilice en el tratamiento coadyuvante, ya que ayuda a eliminar muchas veces la sensación de flema que tienen algunos pacientes, y es una sensación molesta que refieren que es difícil eliminar. En cuanto a las microdosis, esta es la forma en la que yo manejo normalmente las plantas medicinales, ya que tiene muy baja toxicidad, tiene muy baja posibilidad de efectos adversos y además es de muy fácil uso, ya que normalmente el paciente, en vez de hacer un preparado de los que habíamos mencionado antes, especialmente en el caso de las tisanas y de las infusiones, simplemente tiene que tomar 2 gotas sobre la lengua 4 veces al día para obtener todas las propiedades de las plantas que hemos visto. En cuanto a los preparados sugeridos, estos son los que yo utilizo particularmente con mis pacientes, como habíamos dicho, en un tratamiento complementario del COVID-19. Acá tienen los ingredientes. Se recomienda que una vez retirado del fuego los ingredientes que ven acá, como el eucalipto, la huirahuira, la manzanilla y el jengibre, recién se agrega el matico. El matico es preferible que no lo hagamos hervir para no generar efectos tóxicos. Para baos, la combinación que yo sugiero en mis pacientes, en el caso en el que no haya flema, normalmente vamos a utilizar simplemente el eucalipto, la huirahuira y la manzanilla, por las propiedades que ya hemos visto. Y si hay flema, podemos agregar orégano y las hojas de malva, ya que son mucolíticos y expectorantes específicos. En cuanto a las gárgaras, en caso de que se utilice como prevención, se recomienda utilizar el eucalipto y el jengibre. Y en caso de que la persona haya generado o haya dado positiva a un test de COVID, se sugiere que agreguemos a este preparado una cuchara de enjuague bucal que en lo posible sea sin clorhexidina. Esto realizar 3 veces al día. Se dice que activamos este mecanismo de lucha y huida aproximadamente de 8 a 15 veces al día. En este tiempo, el pensamiento constante en el virus mantiene este mecanismo activo casi de forma permanente. Pero, ¿a qué viene esto del mecanismo de lucha y huida? Cuando percibimos una amenaza, nuestra fisiología activa el sistema nervioso simpático y libera hormonas de estrés. Todo eso hace que aumente nuestra frecuencia cardíaca y respiratoria, aumenta la presión arterial, etc., con la finalidad de preservar nuestra vida. El problema es que un estado permanente de tensión se traducirá en contracturas musculares, alteraciones en la digestión, insomnio, y lo que es peor aún en este tiempo, genera una disminución de la efectividad del sistema inmunológico,
produciendo una mayor vulnerabilidad a enfermedades infecciosas en general. Fuera de todo lo mencionado, muchas personas están de duelo y consideramos que el duelo no solo se considera por el fallecimiento de un ser querido, sino por la pérdida de un trabajo, una ruptura amorosa, etc. Refiriéndonos puntualmente al duelo por fallecimiento en tiempos de pandemia, en muchos casos, por lo que veo diariamente en la consulta, muchas personas están mostrando una tendencia a convertir en duelo complicado. Y una de las principales causas que he detectado es el hecho de que el fallecimiento por COVID fue en muchos casos imprevisto y precipitado, además que muchas personas no pudieron despedirse de sus seres queridos. Existen numerosas plantas medicinales con efecto beneficioso sobre el aspecto emocional. Sin embargo, es importante descartar primero si los síntomas manifiestos no corresponden a trastornos ansioso-depresivos o trastornos orgánicos como el hipertiroidismo. En este caso vamos a referirnos específicamente a 4 plantas medicinales. El toronjil, conocido también como melisa o limoncillo, promueve la relajación y el alivio de la ansiedad y el nerviosismo. El rico neogenol, cariofileno y germacreno, además de citral y citronelas, eso le confiere estas propiedades relajantes y sedantes. Es bastante útil para favorecer el sueño. Y un aspecto interesante respecto al cuadro que estamos viendo es que tiene propiedades antitusivas. La manzanilla es una planta que, como habíamos visto, es de las más utilizadas. Sus efectos se deben a las cumarinas y flavonoides, que son quienes le confieren sus propiedades relajantes y sedantes suaves. Se dice que alivia también los efectos psicosomáticos de la depresión, tales como las palpitaciones, el dolor de cabeza y el insomnio. En cuanto a la lavanda es una planta aromática que tiene sus propiedades especialmente por los principios activos, tales como los aceites esenciales, el alcanfor y además taninos. Se dice que los flavonoides y los fitoesteroles le confieren sus propiedades sedantes y relajantes. Se utiliza mucho en caso de intranquilidad y agitación nerviosa, también se utiliza para mejorar el sueño y es importante mencionar que es un buen antiséptico de vías respiratorias. Se puede utilizar también en uso externo, en lavados, en baños y se dice que puede utilizarse también la flor seca en saquitos de tela y esto se puede utilizar sin peligro incluso en embarazadas y en niños pequeños. En cuanto a la valeriana es una de las plantas que tiene más estudios científicos que avalan sus beneficios. Sus efectos sedantes se deben a los ácidos y antioxidantes de la raíz. El efecto del ácido valerénico aumenta la cantidad de ácido gamma-aminobutírico en el cerebro, el cual es el principal neurotransmisor que inhibe el sistema nervioso central, generando relajación y calma. Los niveles bajos de este neurotransmisor normalmente se relacionan con alteraciones en el sueño y efectos de ansiedad. Sus efectos relajantes y de bienestar se deben a algunos antioxidantes como la hesperidina y la linarina. La valeriana actúa tanto en la inducción de sueño, es decir, al inicio, como en la calidad del mismo. Se recomienda utilizar la valeriana de forma constante, ya que se ha visto que incrementa sus efectos a partir de la segunda semana de uso. Y finalmente, el remedio de rescate. Respecto a lo que es la terapia floral del sistema del Dr. Bach, los remedios florales se obtienen por un proceso de solarización de 37 flores, siendo un sistema terapéutico de más de 90 años de antigüedad y reconocido por la OMS. En 1928 el Dr. Edward Bach descubre su sistema de terapia floral, ya que él sabía que las enfermedades no solo se debían a agentes externos, sino que tenían relación con los estados negativos de la mente, ya sea inseguridad, miedos, enojo y demás. Las flores de Bach permiten que el individuo tome conciencia del estado emocional en el que se encuentra para lograr salir de él. El remedio de rescate es un premezclado de 5 remedios florales y es muy útil en situaciones de emergencia. Se considera como un remedio de primeros auxilios. Es de gran ayuda en situaciones imprevistas como accidentes, enfermedades, shocks emocionales, duelos y otras situaciones que impliquen tensión físico o mental extrema, miedo intenso, pérdida de conocimiento o miedo a perder el control. En este tiempo de pandemia, un gran número de pacientes se ha beneficiado con el consumo del remedio de rescate, evidenciando su maravilloso efecto para estas situaciones.
Con esto damos por terminada la primera parte. Gracias por su atención.